Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En un país libre, siempre se le adjudicó al periodismo el rol de controlar, fiscalizar y criticar a los tres poderes tradicionales, también discutir y profundizar ideas sobre la realidad política. Esta situación ubica a los medios de comunicación en un lugar de influencia, y por eso se los llamó muchas veces el cuarto poder. ¿Pero qué son los medios hoy? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la influencia que ejercen en una sociedad? En definitiva, ¿cuál es el poder que tienen? Bien, el rol de los medios de comunicación en la sociedad es la construcción social de la realidad. Nosotros no tenemos, los ciudadanos, los habitantes, no tenemos un contacto con la realidad. Tenemos un contacto limitado con una realidad que nos rodea, el barrio, el trabajo, la gente con que hablamos, etc. Pero el resto de la realidad del mundo, bueno, se nos configura a través de la comunicación, ¿no? Si se nos priva de la comunicación, directamente no conocemos hoy el mundo, ¿no? Cuando hablamos de los medios, tenemos muchas clases de medios con distintos intereses, distintas ideologías, o sea, dentro de esta amplitud de la libertad de expresión, bueno, puede haber quien denuncie o quien ayude al denunciado, por decir así, ¿no? Los medios ocupan un lugar sumamente importante en la realidad política de un país, sobre todo porque median y entonces conforman opinión. Y por eso es tan importante la diversidad de voces, la pluralidad de ideas y que esos medios puedan expresar al conjunto de la sociedad, para que el conjunto también de la población podamos acceder a la totalidad de miradas, opiniones, etc. Yo creo que básicamente la función de los medios es entretener, informar y de alguna manera darle todas las posibilidades a la gente, mayores elementos para que uno pueda pensar. Creo que cuando los medios pretenden reemplazar a determinadas instituciones básicas de la sociedad nos estamos equivocando, no solo desde los medios, sino de la sociedad que estamos construyendo. Radios, televisión, internet y diarios son los masivos soportes que potencian y definen a un medio de comunicación. ¿Cómo nace un medio? ¿Cómo legitima su llegada y su poder? El grado cero, si uno pudiera identificarlo como el origen, es el periódico y en realidad nace como una idea de propaganda política. De hecho, en la Argentina, por ejemplo, se reivindica el lugar de la Gaceta y si había un periódico no objetivo, era justamente ese. Nace como una idea de propaganda política. Recién después, cuando aparece el diario con la intención de ganar dinero y se convierte en una empresa capitalista, ahí podemos ver, o podemos empezar a ver, la idea del diario como empresa. Pero la prensa tiene como un rol cultural mucho más amplio, más difuso, más complejo, que es básicamente el revestimiento de consensos, la creación de un determinado sentido común.
Y efectivamente es complicado hablar de prensa en la medida en que, sobre todo en los últimos años y particularmente en Argentina, las empresas periodísticas son a su vez multimedios, son empresas muy grandes, algunas de ellas, por lo cual su rol muchas veces tiene que ver con sus propios negocios. Este proceso por el cual empresas que hasta hace 15, 20 años eran exclusivamente dueñas de medios de prensa, empezaron a expandirse hacia otros negocios más o menos ligados con eso, comunicación, editoriales, telefónicas, etcétera, etcétera. Ahí también se da un cambio, porque no solo que aparece la empresa o los grupos mediáticos, sino que también lo que desaparece es esta idea de nosotros como medios de comunicación tenemos una idea y tenemos intención de llevar esa idea a la política y se cuela demasiado la idea de la objetividad, de la neutralidad, casi como una especie de definición dada por parte de los medios de comunicación que no se puede poner en debate. Ese recorrido justamente lo que hace es ocultar algo que en un principio sí estaba transparentado, que era el rol de los medios con una intencionalidad de propagar ideas políticas. Hoy pareciera que si uno dice que los medios hacen política, está casi poco menos que faltándoles el respeto. ¿Cuáles fueron los procesos históricos que posibilitaron el surgimiento de los medios de comunicación? Siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, con el boom del telégrafo eléctrico, en algunos países se opta por delegar la inversión en las grandes empresas, mientras que en otros se inclinan por la participación mayoritaria del Estado. 1875. Argentina. Se sanciona la Ley 750, mediante la cual se determina que ningún telégrafo nacional debe establecerse en la República sin autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso. Este es el antecedente legislativo más lejano en materia de comunicaciones del país. 1883. Estados Unidos. Joseph Pulitzer compra el diario matutino The World. Ya es dueño del St. Louis Post-Dispatch, que es una fusión entre los periódicos Westlight Post y el St. Louis Dispatch. 1895. William Randolph Hearst compra el New York Morning Journal y comienza una escalada empresarial que lo lleva a poseer el mayor conglomerado de medios de comunicación de todos los tiempos. 28 diarios, 18 revistas, además de agencias de noticias, cadenas de radios y productoras cinematográficas. Siglo XX. 1913. Argentina. La Ley 9127 establece el monopolio estatal de medios como la mejor forma para proteger la seguridad del Estado. Se incluyen las comunicaciones de ese entonces, telegráficas, telefónicas y radiales. Este mismo año se legisla sobre la transmisión radioeléctrica relacionada con los faros y los barcos. Las habilitaciones las da el Ministerio de Marina. 1927. Estados Unidos crea la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como la FCC por sus siglas en inglés, que hasta hoy regula los medios en ese país. 1932. Argentina. El 17 de marzo se lanza el noticiero cinematográfico que convierte a Crítica en el primer grupo multimediático del país. Su dueño, Natalio Botana, posee el diario con ese nombre desde 1913. 1953. Durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, se promulga la primera ley de radiodifusión en un contexto democrático. Desde esta ley y hasta la actual 26.522, la Argentina pasó 56 años sin tener una ley de radiodifusión de la democracia. 1957. 4 años después, el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu firma el Decreto Ley 15.460/57, que habilita al Estado y a los particulares para brindar servicios de comunicación a través de concurso público, otorgándole protagonismo a los medios comerciales. Un año después, se conceden las primeras licencias para canales de televisión privados, cuyo fin es netamente comercial. 1972. El 22 de agosto se dicta el Decreto Ley 19.798, que instaura la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para establecer, explotar, autorizar y fiscalizar toda actividad de telecomunicaciones, así como para administrar las bandas de frecuencias.
Se crea el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, como organismo autárquico dependiente del Ejecutivo Nacional. 1980. Se dicta el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros, conforme con el principio de la seguridad nacional, para garantizar la adhesión de los contenidos al ideario de la dictadura. Se censura la libertad de expresión y se privilegia un sistema comercial de medios. 1989. El recién electo presidente Carlos Menem inicia la era de las privatizaciones con la Ley 23.696 de reforma del Estado. Eliminando el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión que prohibía a los dueños de los medios gráficos ser propietarios de licencias audiovisuales. A partir de esto, la formación de grupos multimedios es un hecho. Se privilegia y estipula que solo serán licenciatarios de las señales quienes tengan fines de lucro. Los únicos medios que quedan en manos del Estado son ATC, Radio Nacional y radios públicas provinciales, municipales y universitarias. Años 90. Se crean grandes grupos mediáticos, como el Grupo Clarín, el Grupo Atlántida, el SEI y el Grupo Uno América, entre los más importantes. Siglo XXI. 2009. El 10 de octubre se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca reducir la concentración del sector a través de sus principios antimonopólicos y plurales, y de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información. El periodismo, los medios de comunicación en general, están en el centro de la escena social y de la escena política en este siglo XXI. Ya lo estaban bastante en el siglo XX, pero creo que han profundizado más. ¿Por qué? Porque hoy las ciudadanías son más de encierro, estamos más encerrados en nuestras casas, en nuestras comunidades. Me parece que la función del periodismo cada vez más está próxima a parecerse mucho a un poder del Estado. ¿Por qué? Porque influye en las campañas electorales, porque influye en las demandas de los ciudadanos a los políticos, porque influye en cuál es la agenda de problemas que tiene una ciudad, porque influye en las ideologías de esta época, dado que han caducado aquellas ideologías que formaron los grandes sistemas de pensamiento del siglo XIX, XX, etc. Entonces el periodismo tiene un peso muy importante y tiene una resistencia bastante grande a que lo veamos así, lo veamos con el poder que tiene. El periodismo ocupa un lugar muy importante en la Argentina y muchos periodistas han ejercido una especie de terror mediático, acorralando a políticos, empresarios, con mucha soberbia, erigiéndose en un poder que no se puede tocar. Los periodistas, por lo general, sienten que tienen impunidad para preguntar. No deben responder ante sus actos. Entonces, muchas veces cuando periodistas se han equivocado, no hay ante quién rendir cuentas, si se puede decir así. Hay muchos errores que han cometido periodistas que seguramente en otro tipo de trabajo les equivaldría a ser echados directamente de la profesión y sin embargo no pagan por eso. Esto les da una cuota de poder muy grande, por eso los políticos le temen y además muchos periodistas se han convertido en verdaderos fiscales de la República, que también tiene que ver con la falta de justicia, el desprestigio hacia los políticos, contribuido en gran parte por los propios periodistas. Entonces los periodistas se sitúan muchas veces en el lugar de la verdad, de la rectitud y de la justicia, como si esto fuera así. ¿Cuál es el rol del Estado como responsable de que ese poder mediático no silencie la posibilidad de pluralidad en la construcción de sentido? Los promedios de concentración que nosotros medimos con Guillermo Mastrini son: en la Argentina el 83% en promedio. Esto significa los 4 primeros operadores en todos los medios de comunicación dominan el 83% de los mercados. En Brasil el 80%. En Colombia el 78%. En Chile el 92%. En Ecuador el 80%. En México el 82-83%. En Paraguay el 90%. En Perú
el 79%, en Uruguay el 85% y en Venezuela el 90%. Esto significa, en promedio en América Latina, supera el 83, 82, 83%, que son índices de concentración muy altos. En general se estima que el índice de concentración, el dominio de los 4 primeros operadores es muy alto y eso reclama la intervención del Estado cuando supera el 50% del mercado. Y es razonable, o sea, que solamente 4 grupos concentren la mitad de un mercado motiva a que el Estado tome cartas en el asunto y les exija que desinviertan, que diversifiquen, que convoquen a otros actores, que tengan cuotas de producción independiente más altas de las que tienen, para que no ejerzan una posición dominante en el mercado. A nosotros como sociedad nos empobrece que los niveles de concentración sean tan altos. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Veamos el mapa de medios de comunicación, tal como estaba cuando se sancionó el 10 de octubre de 2009 la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín, cuya composición accionaria está dividida en un 70% propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro y José Aranda, un 18% en manos de Goldman Sachs, Sociedad Anónima, y el resto cotiza en la bolsa. Posee, para el momento en que se sancionó la ley, el diario Clarín, Olé, La Razón, la agencia de noticias DIN, las revistas Pymes, Genios y El, entre otros medios gráficos nacionales. Además, es dueño de Canal 13, el canal de noticias TN y el canal de cable Volver, la radio Mitre, entre otros. Y tiene el 60% de las acciones de Multicanal, Cablevisión, Fibertel, Flash, Ciudad Internet, Full Zero y Data Markets. También el 50% de TIC Sport. Adquirió el 55% de la productora Polka, el 30% de Ideas del Sur, otro 30% de Patagonic y un 80% del Grupo Cimero. Poseedor de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Además, el Grupo Clarín es propietario en un 37% de Papel Prensa, empresa que provee de papel de diarios a los periódicos argentinos. Un porcentaje igual posee La Nación y un 26% está en manos del Estado. Por su parte, el Multimedia Grupo 1, de Daniel Vilá y del exministro de Menem, José Luis Manzano, se inicia en 1994, con la fundación de la empresa Supercanal, dedicada a la televisión por cable, de la que hoy conservan el 83% de las acciones. Tienen 25 empresas de televisión por cable, con una cartera de 227.000 abonados en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Es así que el Grupo 1 tiene ediciones locales en Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, entre otros periódicos de diferentes partes del país, y posee el 51% del diario La Capital de Rosario. También el grupo tiene el 47% de las acciones de América Medios, que posee el canal América TV, el canal 10 de Junín y el canal de noticias América 24, además de la radio La Red. Pero sus principales inversiones, básicamente, se centran en el interior del país. El español Grupo Prisa controla más de 1.000 emisoras, entre propias y asociadas. En Argentina posee FM Hit, las 40 principales en Buenos Aires, y AM Radio Continental, que retransmite para una cadena de innumerables radios de todo el país. El Grupo Prisa también tiene un inmenso control sobre el mercado de libros en América Latina, a través de las editoriales Alfaguara, Aguilar y Tauros, además de Santillana, que produce casi todos los textos escolares que utilizan los alumnos latinoamericanos. Por su parte, el Grupo Haddad tiene el 100% del canal de noticias de cable C5N, del portal de noticias Infobae.com y las radios Mega, TKM, Pop y Vale, de frecuencia modulada, y la AM Radio 10, entre otros medios. El denominado Grupo de Narváez tiene, además de las acciones en Canal América, el 100% de los medios gráficos El Cronista Comercial, la revista Apertura y la revista Information Technology. A esta concentración de la información en manos de pocos grupos mediáticos, se le suma la falta de federalización de la noticia. Según un estudio de retransmisión, la mayoría de la información proviene de la capital federal.
La región pampeana solo produce el 28% de sus contenidos. La del Cuyo, el 38%. El noroeste, el 36%. Y el noreste, un 24%. El poder económico tiene una diferencia respecto del poder político y es que lo atraviesa a veces y es oculto, no se presenta a elecciones, no es visible, no se somete a la voluntad de un país. Es. El dinero no tiene cara. Y por eso puede funcionar de esa manera. El poder político siempre tiene que tener una cara. Sí es cierto, para no ser inocente, es que el poder político a veces funciona de la mano de ese poder económico y a veces el poder económico necesita de ese poder político para gerenciarse. Eso es lo que se dice mucho en la década del 90, ¿no? Que los dos gobiernos de Menem fueron gerentes del poder económico real de la Argentina. En 1989, en los comienzos del primer gobierno de Carlos Menem, se vota la Ley de Reforma del Estado, se convoca a las privatizaciones y se modifica el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, lo que habilita la conformación de multimedios. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esta modificación abre el camino para que una misma empresa acceda a diversos medios de distintas ramas. Con la modificación del artículo 45, se establece que podrán adjudicarse licencias a quienes tengan fines comerciales. De esta manera, quedan afuera de estas licencias los distintos sectores sociales sin medios económicos suficientes para competir. Se privatizan los canales de televisión, salvo Canal 7, y allí se conforman el Grupo Clarín y el Grupo Atlántida, entre los más poderosos oligopolios de información. Entre 1995 y 1997, comienza un desembarco masivo de capitales extranjeros al país. Antes de este periodo, comienza el auge de las señales de televisión por cable, excluidas de toda regulación estatal. En 1999, el Decreto Ley 1005 estira el tope de licencias permitidas de 4 a 24 por persona jurídica o sociedades comerciales. Se reglamenta lo que se estaba efectuando de hecho. En el 2003, la Suprema Corte de Justicia define como inconstitucional la corrección del artículo 45 y fundamenta que se viola la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que estipula que la comunicación y el derecho a la información es un derecho humano. También se atenta contra el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, donde se establece que el Estado debe garantizar que no existan prácticas monopólicas. El 10 de octubre de 2009, se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que cuestiona la concentración de medios y pretende garantizar la pluralidad en el acceso a la información. El Estado tiene que tener una mirada que no ve solamente las cuestiones en función de su rentabilidad. El mercado lo visualiza desde la rentabilidad. El Estado lo mira desde la función social que tiene. Y en ese sentido, hay medios que pueden ser claramente no rentables, entre comillas, pero tienen una función social muy profunda. O sea, vos tenés una ciudad donde, como la ciudad de Rosario, que tiene 1,5 millones de habitantes, que tiene un solo diario, ¿no? Es decir, que se edita en esa ciudad un solo diario. Si estuviéramos en Suecia, el Estado financiaría el surgimiento de un segundo diario para que el primero no tenga el monopolio de la verdad y el monopolio de la información, lo cual es, me parece, una contribución del Estado, así como banca y subsidia al sistema educativo, también subsidia la diversidad cultural. Cuando alguna voz plantea que el Estado tenga un rol de este tipo, rápidamente se sale a responder que se está atentando contra la libertad de expresión, que se quiere hacer una mordaza a los medios existentes, porque naturalmente la existencia de otro diario lo que hace es dividir la torta publicitaria. Entonces afecta a negocios. Se dice muchas veces que lo importante de que se democratice la comunicación en la Argentina es que haya muchos más medios.
Pero en realidad lo que permitiría una verdadera democracia es que haya muchos más puntos de vista. Quiero decir, no es que mucha gente hablando al mismo tiempo y todos gritando a la vez, sino que haya algunos que miren determinado acontecimiento desde una perspectiva, otros desde otra. Creo que muchos periodistas no se hacen cargo del poder que ocupan y otros sí, y son conscientes y lo manipulan, lo utilizan. Acá hubo consenso para privatizar las empresas públicas. En Chile esto se hizo a través de una dictadura, no hubo un debate. Acá hubo un debate público y la mayoría de la población estuvo a favor de la privatización de la inmensa mayoría de las empresas públicas. Ese consenso se generó justamente en gran medida a través de los periodistas, que tenían interés en esto, entre otras cosas intereses económicos. El señor, hoy presidente, me decía a mí, si yo llego a ganar, voy a privatizar los canales de televisión, voy a privatizar Entel, María Julia Alzogaray va a ser la privatizadora de Entel. Yo lo miraba y le decía, si usted me está tratando de sobornar, está perdiendo el tiempo. Lo que dijo aquella noche después lo cumplió. Yo creo, claro, que no voté por él. Los medios de comunicación, en definitiva, legitiman su llegada y su poder muchas veces cuestionando de una forma totalizadora a los tres poderes que gobiernan a una nación. Cuando su principal interés deja de ser informar, comunicar o instruir, nos cabe a nosotros recuperar ese derecho soberano a la información para construir una relación más sana, democrática y directa con los tres poderes reales que nos representan. Creo que el punto fundamental es tomar a los medios como una herramienta. La herramienta no es ni por sí ni buena ni mala, el problema es lo que uno es capaz de hacer con esa herramienta. Yo creo que la principal responsabilidad de los comunicadores, de los que hacemos televisión o participamos en distintos medios, es ser muy responsables con la realidad que estamos mostrando. Creo que hay una cierta tentación a partir de el grado de influencia que tienen los medios, pero sobre todo que se les adjudica a los medios, de caer en una especie de omnipotencia donde la realidad puede ser creada. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo, porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros fuimos responsables de lo que dijimos en este programa.